Qué gusto volverte a ver. A mí también, mami. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanas. Bien, yo en esta noche estoy muy contenta, muy contenta de poder estar nuevamente acá con ustedes. Agradezco a Dios por su iglesia en este lugar, sus oraciones. Bueno, he tenido algunas complicaciones de salud, la verdad viene de hace algún tiempo, pero estoy en un tratamiento y en esa primera fase del tratamiento tenía que estar aislada 15 días. Incluso mis hijos tampoco se me acercaban así de a mucho, pero bueno, ya gracias a Dios pasó. Confío que no tenga que volver a pasar por eso. Estamos a la espera de unos exámenes que vendrán más adelante para saber cómo continúo, pero yo confío en el Señor, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es nuestro sanador, y le doy gracias a Dios por todas las situaciones que nos permite vivir. Amén. No sé si ustedes me creerán, pero les extrañé muchísimo, mucho. Podía estar en los cultos a través del internet y gracias a Dios por este medio. Y bueno, aquí estamos, estaba preocupada también por este evento, pidiéndole al Señor que me diera las fuerzas, la capacidad. El martes, cuando la doctora me dijo, no, ya sí, ya te puedes levantar, ya puedes, yo le dije, ¿puedo enseñar? Lo primero, o sea, ella me decía, ya puedes salir, no, ¿puedo enseñar? Ella me dijo, bueno, sí, yo sé que eso es lo tuyo, pero bueno, te vas a cuidar también, pero bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, amén. Estoy contenta de estar acá y también contenta de poder tratar este tema, el ornato de la mujer cristiana. Básicamente tiene que ver en la forma como nosotras nos vestimos, nos conducimos, como somos nosotras, y para muchas hermanas puede haber una gran inquietud o muchas inquietudes, incluso hermanas que aunque lleven años en el evangelio, aún pueden haber muchas inquietudes. Algunas hermanas pueden decir, ¿cómo ha cambiado la iglesia del Señor? Hemos perdido la santidad, el mundo se ha entrado a la iglesia. ¿Sí ha escuchado esos términos? Hemos perdido, y Dios nos libre de perder. Eso no es así, Dios nos libre de perder, porque nosotros los principios bíblicos jamás se podrán dejar de lado, jamás. Entonces, al tratar un tema, este es un tema bien espinoso. Créame que yo le he pedido al Señor, ayúdame, Señor, porque yo lo entiendo, pero que Dios me ayude a dárselo a entender a ustedes, las que somos adultas, para poder ayudar a las más jóvenes, a las que recién convertidas, a nuestras hijas, amén, poderles enseñar, poderles decir a ellas, explicarles el porqué de las cosas y que nosotras tengamos una convicción clara, ¿cierto? Si yo en esta noche les pregunto, ¿cómo nos vestimos las hijas de Dios? ¿Quién me pudiera contestar? ¿Usted qué diría? O sea, si yo le dijera, ¿cómo nos vestimos las hijas de Dios? ¿Qué respuesta usted daría? ¿Cómo? Cultamente. Agradarle a Dios. Alguna diría, nosotras nos vestimos con falda. ¿Sí es así? Uy, ustedes están como muy tímidas. Ustedes como que tienen nervios y yo estoy peor. Bien, entonces vamos a mirar, gracias a Dios que tenemos, ¿cuántos jueves, hermana? 3 jueves, porque este es un tema que es bueno poderlo explicar bien por partes para que nos quede claro qué es lo que realmente la Biblia dice. De pronto ustedes pueden estar pensando, vamos a ver la hermana Maritza qué dice,
Vamos a ver si ella es más liberal o es menos liberal, o si nos va a dar como una apertura A o nos va a cerrar una apertura A. No, si es de una mente abierta o es una mente más cerrada, no. Yo confío plenamente que soy una mujer que tiene la mente de Cristo y que lo que vamos a hablar es lo que la Biblia enseña. Así de sencillo. Para nuestras amigas, que ellas puedan entender, oiga, ¿por qué ustedes se visten así? ¿Ustedes por qué viven así? En fin. Entonces, el ornato de la mujer cristiana. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la vestimenta de la mujer? Usted puede buscar del Génesis al Apocalipsis. La Biblia habla, muchos aspectos, habla en cuanto a vestuario, habla del vestuario que tenían los sacerdotes, y en cuanto a lo que se refiere vestimenta de la mujer, solo hay 2 textos. Empecemos por ahí. Amén. Solo hay 2 textos en la Biblia. Usted no encuentra más. En el Antiguo Testamento uno y en el Nuevo Testamento otro. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 22:5, que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Yo busqué todas las versiones y todas las versiones dicen lo mismo, no cambia. Entonces dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Y en el Nuevo Testamento, entonces encontramos 1 Timoteo 2 del 9 al 10, que dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esos son los 2 versículos que habla la Biblia con respecto al ornato de la mujer. Yo le hago una pregunta: ¿en alguna parte habla de un traje específico que debamos usar? ¿Cierto que no? Pero entonces alguna hermana dirá: ay, poder de Jesús, hermana, tenga cuidado. No, vamos a mirar, continuar. Bien, cuando Dios está hablando de que el hombre no vestirá como mujer, ni la mujer vestirá como hombre, es un mandamiento. Amén. ¿Por qué Dios deja mandamientos que debemos obedecer? ¿Por qué? ¿Qué razón habrá? ¿Por qué Dios, incluso Dios se mete hasta en la manera en que nosotros nos debemos vestir? Sí, Él se mete hasta en la manera que nos debemos vestir. ¿Pero por qué? ¿Será que es que Dios tiene un gusto y quiere que nosotros pues que sigamos el gusto de Él? ¿Por qué Dios quiere que la mujer se vista como? Decorosamente, con pudor, con modestia, que es lo que realmente enseña la Biblia. La Biblia enseña, eso es lo más claro, que la mujer no se vestirá como hombre, ni el hombre se vestirá como mujer, y que debe ser con pudor, con modestia. No dice nada más. Ahí no dice si debemos usar ropa de colores, si las telas deben ser así. Él no dice absolutamente nada más. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué existen los mandamientos? Para las amigas que nos visitan, que de pronto sí, ¿por qué? Porque hay que obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no deja que nosotros vivamos, pues, porque Él entiende, Él sabe que nosotros somos débiles. Entonces, he encontrado entre tantas, escogí 4 razones. Una, porque el mandamiento de Dios es la luz que dirige la mente y el corazón del hombre, haciéndolo sabio para vivir en esta tierra peregrina. Nosotros, la Biblia enseña que el Hijo de Dios, el creyente,
estamos en la tierra como peregrinos y extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida es transitoria. Y quiere decir que nosotros no pertenecemos a este mundo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si el mundo a mí me enseña una cosa, si la sociedad a mí me enseña una cosa y Dios me enseña otra cosa, entonces, ¿para qué? ¿Para qué viene a ser el mandamiento de Dios? En medio de tantas ofertas, unos me dicen haga esto, el otro me ofrece hacer lo otro, y todo es lícito, y todo se puede hacer, y tengo que ser de una mente abierta, y hay que disfrutar la vida, y hay que hacer, y ¿por qué no aprovecha? ¿Y por qué hay que vivir de una vida como reprimida? No, sencillamente el mandamiento de Dios vino como luz, como lámpara a la vida del hombre. Y cuando esa luz llega a la vida del ser humano, pues ilumina la mente, la ilumina de tal manera que le enseña incluso cómo vestir, cómo vivir. Y le enseña que así es que hay que vivir, porque es que tú no perteneces a este mundo y aquí estás como peregrino sobre esta tierra. ¿Por qué más? Para librarlo de muchos sufrimientos y males, entre esas enfermedades, desviaciones, cárceles y aún de la muerte, porque muchas personas caen en sufrimientos porque nunca pensaron verse enredado en algo terrible. Pero si hubieran tenido el mandamiento de Dios en su vida como un tesoro, pues su mente hubiera pensado diferente, hubiera visto la vida diferente y se hubiera dado cuenta que, hombre, si yo hago tal cosa, hombre, puedo caer en una cárcel, puedo caer en todas estas situaciones difíciles o perder la vida antes de tiempo o pescar por ahí alguna enfermedad. Oiga, entonces se da cuenta de que el mandamiento de Dios verdaderamente es luz a la vida del hombre. Amén. Tercero, para vivir en santidad. Para eso es el mandamiento de Dios. Entonces, el mandamiento de Dios perfecciona la vida del hombre. Amén. ¿Se da cuenta lo importante del mandamiento de Dios? Lo importante que es conocer el mandamiento de Dios y obedecerlo. Porque no es solamente conocerlo, sino obedecerlo. Y la cuarta y más importante de ellas, para alcanzar la vida eterna. Amén. Así que si Dios nos deja a nosotras como mujeres cristianas, nos deja un estilo de vida, porque Dios nos deja un estilo de vida. Pudiéramos decir también, como por identificarlo de alguna manera, como una cultura en el medio del cual nosotras también nos identificamos. Amén. Mire estos textos: tu ley es mi consuelo. Cuando habla de la ley, habla del mandamiento de Dios. ¿Cómo quiero yo tu ley? Ella es mi meditación de todo el día. Por tus mandamientos me hiciste más sabio que mis enemigos. Dese cuenta que no dice que por ser yo más pilo, que por ser más sagaz, sino por tus mandamientos me hice sabio. Por tus mandamientos soy más sabio que mis enemigos. O sea, el mandamiento de Dios para el ser humano es lo más grande. Dice, para el que ama tu ley es todo paz. No conoce tropiezo. ¿Cuántos tropiezos ha conocido el hombre por no conocer la ley de Dios? ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que podemos llevar años en la iglesia y no conocemos la ley de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque no estudiamos la palabra, porque de pronto nosotros nos habituamos a asistir a un culto, a escuchar lo que el predicador en un culto nos
puede enseñar el Señor a través del predicador, pero ponerme a estudiar la palabra, leerla, meditarla, tomar la ley de Dios como mi consuelo, meditar en la palabra de Dios, hacerla mía, como que, entonces, pareciera, mire, hay algo en lo cual estaba yo meditando estos días por muchas razones que tuve. Una cosa es ser arrepentido y otra cosa es ser convertido. ¿Sí hay diferencia? Y nosotros, muchos de nosotros pueden ser creyentes arrepentidos, pero no se han convertido. ¿Sí puede suceder? Claro, nos arrepentimos, nos bautizamos, pero vivimos como si no fuéramos creyentes. Hacemos cosas de inconversos. Vivimos y actuamos y nos vestimos como inconversos. Pero nadie puede decir que no soy una hija de Dios. No, sí, se arrepintió, pero el proceso de la conversión no se da en un día. El proceso de la conversión no se da el día del bautismo. El proceso de la conversión se da diariamente. Y en la medida que voy conociendo a Dios y que voy meditando en su ley y que voy amando su ley y que la voy haciendo mía y la voy poniendo por obra, entonces mi vida va cambiando y entonces se da el proceso de la conversión. ¿Qué pasa cuando hay conversión en la vida del ser humano? Es sencillo, que lo que Dios me manda hacer para mí es una delicia. Que lo que Dios dice que hay que hacer me alegra. El agradarte, el hacer el bien me ha agradado. Qué rico, Señor, hacer lo que tú me mandas a hacer, y lo hace, y no tiene que esforzarse, y yo quisiera ir a ese baile, y ay, no, pero aquí yo bailo, ay, aquí yo. No, sencillamente se convirtió. El que se convierte muere para el pecado, muere para el mundo, muere para satisfacer la carne y vive para agradar a Dios. Amén. Entonces, estos fueron algunos escritos que escribieron algunos profetas, el rey David, entre otros, hablando de la ley de Dios. Bien, hay una ley, me pareció importante colocar esto. Hay una ley que es de la naturaleza y hay una ley que es divina. Hay una ley que la naturaleza misma nos dice, ¿sí o no? La naturaleza misma nos enseña. Entonces la naturaleza misma nos enseña que la niña se viste como niña, ¿cierto? Es así, la naturaleza misma nos enseña. Pero la naturaleza misma también nos enseña muchas otras cosas. Nos enseña cuándo vienen las estaciones, nos enseña en qué fecha se debe sembrar, cuándo llega la cosecha. La naturaleza misma nos enseña muchas cosas. Pero hay una ley que es de la naturaleza, pero hay una ley que es divina. Amén. Ambas son dadas por Dios, ambas. Pero la ley natural se rige según la voluntad de Dios. Y la ley divina deja al hombre en libre albedrío de obedecer o no obedecer. Dios no obliga a nadie a que obedezca sus mandamientos. A nadie, Dios no obliga a nadie. La naturaleza sí le obedece a Dios. Usted no ve un perro macho actuando como un perro hembra, ¿o sí? Usted no ve el gallo incubando huevos, cacareando, ¿cierto que no? Porque la naturaleza, la ley natural le cumple a Dios. La ley natural le obedece a Dios, la naturaleza le obedece a Dios. Usted no ve un árbol de manzanas que un día dijo, oiga, yo voy a cambiar
Y permíteme decirlo en este lenguaje, yo voy a cambiar mi naturaleza de naranja. Sí, yo nací naranja, pero resulta que me gusta hacer pera. Y me resisto a ser un árbol de naranja y quiero ser un árbol de pera. No, la naturaleza, esa ley con que Dios la creó, le obedece a Dios al pie de la letra. El viento en ningún momento le dice, Señor, ya no quiero ser viento, quiero ser sol. Y me resisto a ser viento. No, pero es que yo te hice viento, pero ahora quiero ser sol. Ni el sol dice, no, me cansé de ser sol, ahora quiero ser luna. Es que yo miro la luna y se ve tan bonita la luna. Es como mejor ser luna que ser sol. No, la naturaleza le obedece a Dios. ¿Es así o no es así? Pero la ley divina ha sido puesta para darle libertad al hombre, si la obedece o si no la quiere obedecer. Al hombre nos ha dado el libre albedrío. Así que no podemos culpar a Dios por lo que nos suceda. ¿Por qué? Porque el Señor deja su ley. Pero si usted no la quiere obedecer o no la queremos obedecer, listo, no hay problema, pero asuma las consecuencias. En otras palabras, el Señor le dice al ser humano, la ley es para que vivas bien. La ley que yo te doy es para que tú seas sabio, seas sabia. La ley que yo te doy es para librarte de amargura, es para librarte de muchos males. Ay, pero yo no quiero obedecer tu ley. Ese mandamiento, no, qué harto, no estoy de acuerdo. Y hasta se enojan con Dios y hablan mal de Dios y desechan todo lo que tiene que ver con Dios. Ah, bueno, asuma la consecuencia. Entonces el Señor le dice a la mujer, oye, vístete con pudor, vístete con modestia. Ay, no, a mí me encanta ser así. Y como, ay, ¿cómo así que Dios? No, si Dios, o sea, luego Dios no es amor. Luego Dios, ah, bueno, listo. No la acepto, listo, no la acepte. Dios no obliga a nadie. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Las leyes de la naturaleza son temporales. Sí. El Señor, el viento tal vez no dure toda la vida. Y la tierra no dará su rotación toda la vida. Un día la tierra paró por unos segundos, ¿no? Porque Dios lo permitió, Dios le ordenó. Y Dios tiene los límites del mar, pero también Dios ordena al mar que se salga. Y Dios ordena al viento que lo lleve, listo. Pero llegará un momento, mire que los científicos dicen que llegará un momento en que todo el globo terráqueo y toda la naturaleza va a desaparecer. Dicen los científicos por muchas razones científicas, pero la Biblia dice, la Biblia lo enseña, que este cielo y esta tierra un día va a desaparecer. Amén, todo esto va a desaparecer porque esa ley, esa naturaleza, esa forma en que los árboles crecen, esa forma en que la lluvia cae, esa forma en que el viento va y viene, esa forma como el sol calienta, esos astros, todo el sistema solar, todo eso un día va a acabar. Un día ya el Señor en su voluntad dirá, hasta aquí fue, y ellos, hasta aquí fue, Señor. No habrá alguno que diga, un momentico, yo quiero seguir siendo árbol. O el pez, no, yo quiero seguir en el mar, de aquí no me saca nadie, ¿no? Nadie podrá decir eso. Así que las leyes de la naturaleza son temporales, pero las leyes divinas son para la eternidad. Entonces, mire esto, que la ley de Dios es libre para el hombre. O sea, yo te la pongo, ahí está la ley, si la quieres obedecer, bien. Por eso es que hay muchos que pecan contra Dios, viven una vida de pecado, oye, y van bien,
les va bien en el trabajo, tienen salud, ¿qué más pudiéramos decir? Todo lo que desean lo alcanzan. Pareciera, entre comillas, que vamos bien. Y a veces eso es lo que uno piensa, que esa es la bendición de Dios. Y eso no es la bendición de Dios. ¿Qué es? Yo ya en alguna ocasión expliqué sobre eso, a ver si alguien se acuerda. Si Dios bendice o le permite disfrutar de una bendición a alguien que no le obedece, ¿eso qué es? No, esa no es la gracia. La misericordia. Porque una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está expuesta para toda la raza humana y para toda su creación, porque la Biblia enseña que Dios tiene misericordia de la creación. ¿Me permiten hacer un paréntesis? Si alguien vio mi Face, porque en estos días de reposo yo tenía que hacer de todo, porque esta última semana la doctora me dijo que no me levantara sino exclusivamente para ir al baño. Entonces yo hacía de todo en esa cama, entre esas Face. Y me encontré con un video que lo compartí en mi muro por si alguno de ustedes lo quiere ver. Y habla sobre Nepal. ¿Alguien lo vio? Dice que a finales de año, allí en Nepal hicieron unos ritos. Supuestamente sacrificando animales, supuestamente para que viniera mucha bendición en este 2015 sobre ellos. Y usted mira qué manera tan dura, tan cruel como mataban esos animales. Con unas hachas cogían sus animalitos vivos, esas reses, esos animales, y les bajaban la cabeza así de una. Fueron millones de animales que ellos sacrificaron, de una manera. Mire lo que es desconocer la ley de Dios. Mire, el hombre puede pensar que coger un animal y volverlo una nada, coger un perro y quemarlo vivo, coger un gato y hacerle cantidad de cosas. El ser humano puede pensar, es que es un animal, pero es creación de Dios. Oiga, nos estamos metiendo con la creación de Dios. Y yo sí estoy convencida de que Dios le duele su creación. Y si usted mira ahí ese documental que pusieron, más o menos la cantidad de víctimas de animalitos que ellos torturaron de esa manera es la misma cantidad que murieron en el terremoto. O sea, Dios es vengador y Dios ama la creación. Amén. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, Dios tiene misericordia de la raza humana. Por eso es que el hombre, aunque peque, no se queda sin trabajo. Aunque peque, lo libra inclusive de enfermedades horrendas. Aunque peque, lo libra de un accidente. Aunque peque, lo prospera en su trabajo. Porque esa es la misericordia de Dios, es el favor inmerecido de Dios. La misericordia de Dios es que Dios me bendice a pesar de lo que soy. Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios es única y exclusivamente para el Hijo de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? No, la gracia de Dios es la que me capacita para serle fiel a Él. La gracia de Dios es la que me capacita para amar a Dios en medio de la necesidad, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. La gracia de Dios es la que me salva. Por gracia sois salvos. La gracia de Dios es la que me dice: Maritza, no tienes que ir a Monserrate, no tienes que lacerar tu cuerpo, tú ya eres salva.
¿Por qué? Porque eres mi hija, porque obedeces mis mandamientos, porque los pones por obra y por ser mi hija eres salva. Esa es la gracia de Dios. ¿Merecíamos esa salvación? No. Pero por haberlo reconocido a Él como nuestro Salvador, tenemos la gracia. ¿Perdemos la misericordia? No. Seguimos con la misericordia de Dios porque nuevas son cada mañana. Entonces esa misericordia es la que, aunque Maritza falle ante Dios, Dios extiende su misericordia. Dios extiende su misericordia. Pero su gracia, mientras yo me mantenga en el camino de Dios, le sea fiel a Dios y guarde sus mandamientos, esa gracia es la que me salva. ¿Sí? Entonces, una cosa es la misericordia. La misericordia es para todo el mundo, pecadores y no pecadores, para la naturaleza, para todos contamos con la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué algunos seres humanos sufren y les suceden cosas horribles? Entonces, ¿que Dios no me ama? No, es que como el hombre no obedece el mandamiento de Dios, se busca muchos males, se busca muchos sufrimientos. El hombre que no conoce a Dios, entonces consulta agoreros, brujos, lee el horóscopo, hace una cantidad de cosas que la Biblia enseña que es abominación delante de Dios y que eso tiene sus consecuencias. Eso es abrir la puerta para que espíritus malos entren y atormenten y dañen y perturben. Y el ser humano, ¿por qué Dios? No, Dios no, Él es inocente. Él solo ha extendido su misericordia. Amén. Entonces el que conoce la ley de Dios, la obedece, entonces sabe que esas leyes son necesarias para la vida eterna. Entonces, ¿vamos bien? Amén. Los mandamientos de Dios empezaron cuando en el pueblo de Israel, con los 10 mandamientos. En los mandamientos de Dios fue un pacto. El pacto es una unión entre Dios y los hebreos, pueblo de Israel. Este pacto consistía en que el Señor prometía al pueblo hebreo su misericordia y protección, mientras que los hebreos prometían llevar una vida justa. Algo muy acorde a lo que nosotros hoy en día vivimos. Entonces, nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Ese pacto nos lleva a vivir unidos en Dios. ¿Para qué? Para que, así como yo me uno a obedecerle a Él, entonces Dios me dice, bueno, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir de esta manera, de esta manera. Amén. Bien, los mandamientos de Dios cumplen su finalidad. Hay mandamientos en diferentes áreas. Uno, la finalidad de los mandamientos de Dios es perfeccionar la vida del hombre. Vamos a mirar en qué manera se puede perfeccionar la vida del hombre cuando hay mandamientos con respecto al dinero. ¿Sí encontramos eso en la Biblia? Entonces, la Biblia dice que la raíz de todos los males es... Ahora, entonces yo le hago una pregunta. Si la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿eso querrá decir que nosotros no debemos preocuparnos por el dinero? ¿Que nosotros, que los ricos no se salvan? ¿Que debemos hacer votos de pobreza? Que si realmente amamos y tal, entonces usted no debe pensar en tener nada, porque entonces, no. La Biblia lo que nos enseña es no amar al dinero, no poner el dinero por encima de Dios, de la familia, de todo. Que todo hay, que mira, entonces la persona que ama el dinero le dicen, mira, dame 100,000 pesos que ya mañana tienes 1,000,000, ¿verdad?
Sí, en serio, y así de fácil, así de fácil. Deme 100.000 pesos y verá que mañana le doy 1.000.000. No, eso es, no, yo que le voy a dar 100.000 pesos, yo le doy de 1 a 1.000.000 para que mañana me dé 10 millones. Usted más o menos se mide por ahí. Cuando a usted le dicen, oiga, pongamos la pesa falsa, subámosle aquí un poquito a la pesa y usted con eso pues vende más, gana más sin tanta inversión. Oiga, sí. Eso es ir amando, el amar las riquezas, malavidas, el amor al dinero lleva a eso, a amar lo fácil, el dinero fácil, el no, venga, facilito, lleve esto allí y allí le dan tantos millones. No, sí, yo que me voy a matar trabajando, yo que cumpliendo con un horario para ganar un sueldo miserable, porque así son las personas, ¿cierto? Y este sueldo tan miserable, sueldo de ¿qué? De hambre, sueldo de no sé qué, pero el que es el Hijo de Dios, que conoce el mandamiento de Dios, no dice eso, dice, Señor, esto poquito, multiplícalo como en las manos de la vida. Señor, yo no soy feliz con el dinero, soy feliz con tu bendición. Sí, entonces, puede llegar poquito, oiga, pero le alcanza y llega. Y Dios te puede bendecir y te puede dar, pero tu corazón no está puesto ahí. Entonces Dios te puede bendecir económicamente y tienes para disfrutar una buena economía, pero su corazón no está puesto ahí. Entonces, cuando Dios dice en sus mandamientos que no debemos amar el dinero, nos está guardando de muchas amarguras. Nos está librando de caer en cosas que nos pueden llevar a tener una vida de sufrimiento, de amargura, de muerte, en fin. Entonces Dios no nos dice que no nos preocupemos o que no nos preocupemos por lo económico, no, Él lo que dice es que ese no sea el amor de tu corazón, no te apegues a eso, porque es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por dinero las mujeres se desnudan, por dinero las mujeres se prostituyen, por dinero las mujeres engañan a los hombres. ¿Es así o no es así? Por dinero una mujer puede vivir con un hombre que no ama, pero me da lo que yo quiero, vivo como yo quiero y eso es lo que importa, porque yo no estoy acostumbrada, yo tengo que vivir así, entonces el mandamiento de Dios es claro, amén. Bien. Cuando Dios en su palabra habla sobre fornicación y adulterio, ¿cuál es su objetivo? Ahí está. Que cuidemos el templo de Dios. Entonces, fornicación y adulterio tiene que ver con el cuerpo. El mandamiento de Dios es no fornicar. No voy a pasar como en estos días que por ahí leí algo que decía que fornicar era una empresa de carros. Fornicar, no. Fornicar es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el adulterio es tener relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Pero ¿el mundo obedece este mandamiento? No. Es más, el joven que se conserva limpio, sin fornicación, es motivo de burla, es motivo de... Pero Dios en su mandamiento, en el libre albedrío que le da al hombre, le dice, no fornique, no adultere, no caiga en pecados de inmoralidad. ¿Por qué lo hace el Señor? A ver, nosotros, ¿de qué nos libra Dios con ese mandamiento? De enfermedades. Oiga, sí. Hay enfermedades venéreas que no se manifiestan en el momento. Una persona puede tener relaciones sexuales
y se contagió de una enfermedad venérea, pero su cuerpo, sus órganos genitales, su cuerpo sigue bien aparentemente. Y pueden pasar 2 y 3 años, ¿es así o no es así? Donde se empiezan ya los brotes de una enfermedad venérea. Sí, empieza a desarrollarse. Hay una que se llama clandemia, ¿es que se llama? Que es una enfermedad venérea que empieza con unas placas en la boca. Pero al mismo tiempo que se desarrolla en la boca, se desarrolla en los genitales. Y la pudo haber contagiado incluso 2, 3 años atrás, 8 meses atrás, 6 meses atrás. De eso nos quiere librar Dios. O sea, a la raza humana en general. Entonces, mira, o sea, guárdese de la fornicación, para eso instituí el matrimonio, para librarlo de enfermedades. No tienes que andar con uno y con otro y probando aquí, probando allí. No. Forma un hogar y ten relaciones sexuales ya ahí dentro de tu hogar y te voy a librar de enfermedad y te voy a librar. Pero también el pecado de fornicación y adulterio libra incluso de la muerte. ¿Cuántos han perdido la vida porque el casado se metió con la que no se tenía que meter? O un hombre se metió con una mujer casada y en cuestión de celos, le mataron. Y el otro por allí pagando en una cárcel. Oiga, entonces, sí, el mandamiento de Dios viene para perfeccionar, ¿cierto? Pero para nosotros como hijos de Dios, para los que decidimos en nuestro libre albedrío obedecer a Dios, entonces este mandamiento en cuanto a lo moral, entonces viene para librarnos, primero para cuidar nuestro cuerpo, que este es el templo del Espíritu Santo. Este es el templo de Dios. O sea, el templo, la casa de Dios no es el lugar. Somos nosotros. Amén. Entonces, el mandamiento de Dios viene para perfeccionar la obra de Dios o la vida del hombre. Ahora, el mandamiento de Dios en la vestimenta. ¿Para qué vendrá el mandamiento en la vestimenta? Y estamos hablando de las mujeres, en la mujer, ¿para qué vendrá? Entonces, de hoy en 8 días empezamos a hablar sobre eso. Amén. Les voy a decir algo. Cuando el mandamiento que Dios dejó, y con eso lo dejamos ahí para dentro de 8 días, para continuar, quiero que hoy nos quede claro algo. Todo mandamiento de Dios es para perfeccionar la vida del hombre. Todo. Todo mandamiento de Dios es para hacerlo sabio. Todo mandamiento de Dios es para santificar la vida del hombre. Todo mandamiento de Dios es para que el hombre y la mujer sean salvos, pero también para librarlo de caer en perversiones. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, ¿cómo se vestían en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, vea, yo les voy a decir algo, y hermanas, no se vayan a, ¿cómo le dijera yo? Alarmar, escandalizar conmigo y decir, hermana, hay poder, ¿cómo así? Pero vea, claramente la Biblia no dice que debemos usar pantalón o no debemos usar pantalón, pero la Biblia tampoco dice que debemos usar falda. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo así, hermano? Entonces nosotros, ¿por qué? Entonces siga viniendo para que le quede claro por qué nos vestimos como nos vestimos. Pero en los 2 textos que leímos, usted no encuentra en ninguna parte que diga, y vamos a mirarlos, que nosotros debemos vestir pantalón o no debemos vestir pantalón y debemos vestir falda. Porque no lo dice. Cuando habla en el Antiguo Testamento y dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ¿a qué pueblo le estaba hablando? Y en ese tiempo judío, ¿cómo se vestían?
Ni siquiera existía el pantalón, ni siquiera existía la falda. ¿Qué existía? Las túnicas. Y si tú miras las fotos de las túnicas de los hombres y de las mujeres, había diferencia. Las túnicas de las mujeres era un poco más larga, la de los hombres un poco más alta. Los hombres tenían incluso un sobretodo que también se colocaban encima, que era único y exclusivamente para hombres. Pero ese sobretodo no se lo ponían las mujeres. Entonces, ¿por qué el Señor desde allá puso ese mandamiento? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Hay una razón, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace eso. O sea, Dios lo aborrece. Cuando dice que es abominable es porque Dios lo aborrece. Permíteme decirlo de esta manera: Dios lo vomita. Entonces, ¿qué quería Dios con este mandamiento? Conservar el género. Eso es lo que Dios quería desde el comienzo. O sea, mujer, no deje de ser mujer. No dejes de vivir, de sentir, de hablar, de caminar como mujer. Y al hombre, no dejes de vivir, de sentir, de hablar y de sentirte hombre. Porque a la naturaleza le he dicho: árbol de naranja, serás árbol de naranja hasta cuando yo quiera. Y el árbol de naranja no dirá: yo quiero ser pera o quiero ser plátano. La naturaleza le obedecerá a él. Entonces el Señor, vea hombre, vea mujer, siempre vístete como mujer. Ahora yo le hago una pregunta: ¿alguna vez usted se ha puesto sudadera? No vayan a decir amén, no, tranquila, no diga nada. No diga nada. Pero le voy a decir algo: cambia nuestra actitud si yo voy con falda y me pongo después, o yo me pongo una sudadera. Yo cambio en mi actitud, a ver, en mis modales. Por decir algo, yo me voy a sentar aquí con una falda, ¿no? Estoy aquí sentada con mi falda. Pero si yo tuviera aquí una sudadera, de pronto hasta me siento así. ¿O no? ¿Me puedo? ¿Por qué? Porque la sudadera me da comodidad. Listo. Si yo en falda me voy a subir a un bus de esos de transporte intermunicipal y uno empieza: ay señor, espere, un banquito, alguien que me ayude. Pero si yo digo: oye, yo me voy a subir ese bus, yo me voy a poner una sudadera, un pantalón, yo no me preocupo, a no ser que lo use. ¿Es así o no es así? Entonces me voy a subir, y subo al pie, que hay unas cajas ahí al subirme al bus, no hay problema, para eso traje sudadera y ¿es así o no es así? Entonces la manera de vestir sí cambia mi manera de actuar. Entonces, sabiendo el Señor que eso es así, si un hombre se viste como mujer, oiga, bueno, vamos a hacer una prueba y entonces usted se va a vestir como mujer. Póngase tacones, póngase medias, póngase falda, peínese como mujer. ¿Él cómo va a salir caminando? Entonces él empieza así: no, pero a ver, actúe como mujer. Y él empieza a hacer y hace así. ¿Es así o no es así? Y entonces la mentalidad del hombre, del ser humano, empieza a cambiar. Cuando Dios dejó el mandamiento, escúcheme esto: cuando Dios dejó el mandamiento, Dios no estaba hablando de una moda. Dios no estaba hablando de un estilo. Que le quede claro, hermana. Dios no estaba hablando ni de estilos, ni estaba hablando de modas. Estaba hablando de conservar el género. Estaba hablando de conservar la identidad. De eso era que Dios estaba hablando. Si eres hombre, que seas hombre. Y si eres mujer, que seas mujer. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Por una sencilla razón: fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el diablo está interesado en destruir la imagen y semejanza de Dios. Entonces usted se preguntará: a ver, hermana, a ver,
¿Es pecado o no es pecado? La espero dentro de 8 días. Amén. Entonces, dentro de 8 días, no lo pierdan, ni dentro de 8 días, ni dentro de 15 días. Quedemos claro en eso. Dios quiso que la mujer vistiera como mujer y el hombre como hombre para conservar el género. Amén. Para conservar esa creación a imagen y semejanza de Dios. Y después entonces vamos a entender por qué nosotras nos vestimos como nos vestimos. La razón por la cual nosotras nos vestimos con falda no es porque la Biblia dice que tenemos que vestirnos con falda. Yo les voy a explicar por qué nosotras nos vestimos con falda. Entonces les espero de hoy en 8 días. Amén. Entonces, mis hermanas, ¿oro con ellas? ¿Oro o ustedes dirigen la oración? ¿Sí? Entonces, mis hermanas, les invito a que se coloquen en pie. ¿Quedó claro para todas o hay alguien que puede decir, hermana, espérese, yo siento que esto está como enredado? Para hoy, la idea era que nos quedara claro que el mandamiento de Dios es para perfeccionar la vida del hombre, para librarlo de sufrimientos, de males, de desviaciones, de desgracias, de la muerte, y para enseñarle a vivir o perfeccionarlo para la santidad. Amén. Y para que no perdamos la vida eterna. Que claramente la Biblia solo tiene 2 textos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que habla de la vestimenta. Usted encuentra después que habla del sacerdote, usted, vea, no coja textos para interpretar, no, sí, porque no, la Biblia no habla más en cuanto a la vestimenta de la mujer. Así que la Biblia no dice que no podemos usar pantalón, tampoco dice que tenemos que usar falda, pero sí hay una razón por la cual nosotras nos vestimos como nos vestimos, que la Biblia lo enseña. Amén. Oremos. Señor de la gloria, gracias Jesús de Nazaret por tu palabra. Señor, te rogamos, Señor de la gloria, ayúdanos, bendito Dios. Te ruego, Jesús de Nazaret, que tu bendición, Señor amado, sea sobre nosotros, Señor. Te ruego, guarda la salida de cada uno de los que estamos en este lugar. Cúbrenos, oh Dios, con tu presencia. Cubre